buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, señor, gracias. Mi nombre es Holmer Villarreal González. ¿Cuál es su nombre? Wilmar López. Don Wilmar López. Encargado de la planta y de todo el negocio. Cuente. Es su empleado, el señor Albeiro le indicó. Yo vengo a hacer una práctica de una experticia, de un peritaje, en el que el juez solicita unos puntos específicos. Esos casos, cuando se van a manejar, primero que todo tenemos que tener unos documentos que acrediten la veracidad de todo lo que usted me está diciendo. Yo creo que usted entiende por obvias razones que nosotros no podemos permitir el ingreso de personas que no estén autorizadas, menos un fin de semana, ¿cierto? Cuando son funcionarios oficiales, normalmente lo hacen en días hábiles, no en días no hábiles como el día de hoy, ¿cierto? Entonces yo sí le pido un favor, bien pueda dejar los documentos, yo me encargo de hablar y usted me dice en qué oficina o en qué dependencia los puede encontrar para darles la autorización, previa autorización, porque es que esto no se puede permitir el ingreso de nadie por obvias razones que yo creo que ustedes las entienden mejor que yo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces yo le pediría ese favor, que me den los documentos, me dejen sus números y nosotros nos encargaremos de parte de las superintendencias de sociedades en dar los avales convenientes. Entonces, ¿sabe dónde la...? Pero sin eso no podemos permitir el ingreso de absolutamente nadie a la planta. Bueno, perfecto. Bueno, al respecto yo le digo lo siguiente, mire. Yo vengo desde la ciudad de Bogotá, lo primero. Lo segundo, pues debe quedar claro que yo no soy un perito designado directamente por el juzgado, sino soy el perito de la parte demandante. A mí me designó la parte demandante como tal. El ende tiene que estar autorizado. ¿Pero autorizado por quién? De la parte demandante puede ingresar. Pero... señor, pero no está, sí. No está permitido. Discúlpeme la pregunta. Sí. Discúlpeme la pregunta. ¿Autorizado por parte de quién debo estar? De una persona que se llama Martín Guevara, que es la liquidadora de parte de la superintendencia. Yo creo que usted conoce muy bien la parte de la superintendencia, ¿cierto? Entonces, mientras no le tenga la autorización directamente de la superintendencia, en cabeza de la liquidadora, no puede empezar a soltar. Bueno, pero yo le digo lo siguiente, la liquidadora como tal no autoriza al perito para que haga esta práctica de peritaje judicial. Ella no lo va a autorizar porque dentro de las funciones de ella no está esa función. Basta con el auto que emite el juez para entender, es un auto que está expresado de una forma clara, en la que él manifiesta que la práctica judicial que solicitó la parte demandante no se practicará por medio del juez, sino que se practicará por medio del perito evaluador que designe la parte demandante, que fue la que solicitó esta prueba pericial. Entonces, la liquidadora, discúlpame, yo termino la idea y ya le dejo hablar. La liquidadora no me va a autorizar a mí porque ella no tiene la facultad para autorizarme. La persona que me autoriza a mí y me contrata es la parte demandante dentro de este caso. Ahora bien, yo le pregunto también lo siguiente, o sea, ya hay un auto, en primer lugar, hay un auto donde el juez de manera clara lo está diciendo, que ella tiene copia de ese auto. En segundo lugar, pues usted me dice, o sea, me está colocando un obstáculo, yo vengo desde Bogotá y ahora me dice que es la liquidadora la que me tiene que autorizar. Ella nunca me va a autorizar, ni yo tendría por qué solicitarle a ella una autorización para ingresar aquí al lugar. Y por último, usted me dice que por obvias razones no me puede dejar entrar, pero ¿cuáles son esas razones? Porque es que yo soy el perito, no sé cuáles son las razones. Yo desde aquí podría volar un dron acá y hacer las revisiones que se tienen que hacer en su momento. Porque bueno, pero ¿por qué negarse? Bueno, pero sí. Como se está presentando un caso de una persona que tiene una demanda, ¿cierto? Sí. Pues como usted, no sé si tenga la experticia a nivel de estos tipos de procesos. Sí. Entonces, primero, si es una persona que adicional llegó a la demanda, ¿cierto? Sí. Llegó posterior al proceso de la liquidación, tiene que estar pendiente de las autorizaciones que dé la liquidadora. Usted me dice que no, pero desafortunadamente es así. La planta como tal fue vendida hace mucho tiempo. La planta productora de etanol se vendió con orden y tiene los depósitos en la superintendencia, ¿cierto? Ojo lo que le estoy diciendo. Se vendió con autorización de la superintendencia. ¿Por qué razón se vendió con autorización de la superintendencia? Porque se dieron los avales de acuerdo a unos, óigame bien, a unos avalúos que fueron soportados por la superintendencia. Entonces yo no le veo sentido que usted va a hacer una visita de algo que ya se vendió, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, usted me dice que es un juez el que determina eso, pero es que vuelvo y le repito,
el negocio como tal de la planta ya fue vendido hace muchos meses. Están en un proceso de desmonte permitido y autorizado por la superintendencia. Ojo lo que le estoy diciendo. Usted me dice, usted viene desde Bogotá, usted puede venir desde cualquier parte del país, ¿cierto? Pero de ahí a que usted toma determinaciones en algo que no le compete, no está autorizado. Bueno. Si un juez el que tiene las determinaciones al respecto, pues sería bueno que el juez y la parte demandante se ilustraran un poquito más, porque la planta de etanol como tal ya fue vendida hace muchos meses. Ok, bueno, ¿me permite el uso de la palabra, por favor? No. O sea, yo creo que usted me entienda, o sea, yo no puedo ir en contra de las órdenes que tengo de parte de la liquidación con respecto a lo que sucede allá. Someramente le he explicado que si están pretendiendo hacer algo con la planta ya se vendió hace muchos meses, ¿cierto? Ahí estoy viendo los documentos que usted está enviando, son los documentos del 2019, ¿cierto? Entonces lo invito y de su vez a la persona que demandó a su Procol, ¿cierto? Que en su momento tuvieron que haberse hecho presentes en el proceso. Si están presentes, simplemente cuando el proceso se termine y ellos tienen la calificación adecuada, pues a ellos se les entregará el porcentaje con respecto a su liquidación. Si están presentes, si ellos no se hicieron presentes, es muy distinto, ¿cierto? Pero de acuerdo a esa imagen, estoy viendo documentos del 2019. Ya sea, doctor, pues con usted, pero estamos hablando de que esos procesos vienen con unos avances en el último tiempo bastante largos. Entonces yo creo que, pues, no sé cuál sea la definición que usted tome, si desea hacer desde afuera sus tomas y verificar lo que tenga que verificar, claro, lo puede hacer. Es más, si quiere hacerlo, hágalo, pero no puedo permitirle el ingreso. Bueno, Wilmar. De los documentos, sí me gustaría que usted, por favor, me deje sus datos, ¿cierto? Para yo verificarlos, claro. Porque traté de comunicarme con la liquidadora, pero tiene un problema familiar y no me pudo contestar. Entonces, para que ella en su momento se comunique con el juez o lo que tengan necesario hacer. O sea, yo no quiero hacer ningún impedimento o algo para ustedes, porque de hecho yo también vivo aquí en Bogotá y yo viajo permanentemente a la planta. Y yo no quiero viajecito, pero realmente no estoy en la capacidad de permitirle el ingreso. Espero que me entienda, por favor. Bueno, sí, Wilmer, pues muy válida sus afirmaciones. Pues lo primero, don Wilmer, yo vengo de una forma amigable como tal. Qué pena, sí, me escucho bien, o sea, suena con mucha interferencia. Sí, entendí su mensaje que no permite el ingreso. Yo voy a tomar de todas maneras unas foticos para informarle al juez que yo estuve acá y las voy a tomar de forma externa. Pero don Wilmer, mire, pues lo primero yo sí quiero que quede claro que la autorización no me la da la superintendencia o el liquidador, sino esa autorización pues básicamente la da la persona que contrata el peritaje. Ya la otra autorización pues la tienen que dar es ustedes como propietarios aquí del predio. Eso es lo primero. Y lo segundo dice que la planta ya fue desmontada y que ese desmonte que hicieron contó con la autorización de la superintendencia. Todo está correcto. Yo lo que voy a informar ahí es que prácticamente la planta está desmontada porque pues yo veo que no está funcionando ni nada, pues básicamente es eso. Y lo otro, pues determinar, ¿cierto? Yo no vine a determinar nada, pues yo sé que tienen un asunto judicial entre ustedes que son varias partes, pero yo no vine a determinar nada, sino simplemente es algo muy sencillo, indicarle al juez, por ejemplo, cómo están las vías internas, cómo es la llegada al predio, en qué condiciones está la planta, si hay sembrados de yuca, creo que es lo que me pregunta ahí en el auto, pues voy a determinar ni voy a tomar ninguna decisión. Es de tipo informativo, pues si ya la planta está desmontada, lo que vamos a decir es que está desmontada como tal. Para ayudarme un poco con su informe, bueno, la planta fue desmontada, fue vendida hace unos meses atrás, ¿cierto? Sí, señor. La venta se realizó de parte de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a unos avalúos que previamente se presentaron. Se realiza la venta porque en su momento se presentan los avalúos, no se presenta ninguna objeción de ninguna de las partes, por ende la superintendencia procede a hacer la venta. 2. Con respecto a la planta, le puedo decir, la planta estuvo prácticamente casi 12 años en un total abandono. Por eso se tomó la decisión de la venta, porque se estaban presentando dos fenómenos. Primero, se estaba presentando vandalismo, ¿sí? Sí, señor. O sea, se estaban robando
muchas partes, tanto cableado como componentes de la planta. Por eso la superintendencia toma la decisión de la venta. Sí, señor. Dos, con respecto a las vías, pues ya se las puede ver, pues hay días buenas, hay días malas, eso es como todo, ¿cierto? Sí, señor. Las vías, en el momento en que se inicia el desmonte, la empresa que realizó la compra se encargó de hacerle unos trabajos en la vía para permitir el ingreso de maquinaria pesada para el desmonte de la planta, ¿cierto? Eso, como le digo, ya hace algunos meses, eso fue el año pasado, pues desafortunadamente pues, con el tiempo las cosas se han deteriorado, no ha sido por falta sino de mantenimiento, no nos compete a nosotros. Y tercero, en el proyecto como tal, no hay una sola planta. Puede ser que me mande el auto abogado, qué pena. Tengo entendido que en el momento se alcanzaron a generar como 4 variedades de yuca, pero nunca funcionaron, pues eso nunca dio resultado. Por ende, la finca se encuentra abandonada, pues abandonada por decirlo así. Nosotros tenemos somos responsables ante la superintendencia de la administración, ¿cierto? Entonces allá no se puede meter un solo peso en nada, con lo que se sostiene prácticamente se está pagando a la gente, pero no hay ningún otro elemento que determine que la propiedad sea abandonada. O sea, nosotros tenemos el manejo total de todo el proyecto y por ende pues no sé qué más necesite usted con respecto de mi parte pues para el informe, ¿cierto? Sí, señor. Pues básicamente la finca lleva varios años totalmente abandonada. Nosotros sí la cuidamos para evitar problemas de invasión que en la zona son como muy recurrentes y eso pues nos ha permitido que estemos como muy al tanto de todo. Miren, inmediatamente llega alguien, nos notifican porque allá no se pueden generar otros espacios diferentes por el problema de las invasiones que se generan en la zona, ¿cierto? sí, señor. De tal manera, mi señor, que lo que le pueda decir, si quiere, me deja sus teléfonos ahí con Alfredo, él me los paga y al igual de lo que yo le pueda decir aquí en Bogotá con respecto de eso, y esté en mi alcance, con mucho gusto. Sí, señor Wilmar, muchísimas gracias. Pues básicamente con la información que me ha dado Wilmar, prácticamente ya está absolutamente todo. San Andrés y Cantaclaro, ubicados en la vereda El Melúa, municipio de Puerto López, a fin de constatar el estado actual del proyecto. Entonces, el proyecto fue desmontado, me dice, ¿cierto? Entonces ya ahí tenemos la primera respuesta. Que fue desmontado hace cierto tiempo y que ese desmonte se hizo en virtud a una autorización de la misma superintendencia, ¿cierto? La venta que se hizo. ¿Sí? Exactamente, se hizo entonces la venta como tal. En cuanto a establecer el estado en que se encuentran las vías de acceso al predio, como usted indicó, hay unas partes buenas, otras malas, unas tienen huecos, unas tienen zanjas, unas partes están más angostas que otras, una topografía, ¿sí? Explicarle algo ahí. El año pasado se presentó, no sé si usted recuerda ahorita cuando iba hacia allá, todavía estábamos sobre la pavimentada, hay un puente nuevo, ¿sí? Resulta que el año pasado ese puente por la hora invernal se cayó, ¿sí? Entonces eso generó que ya la llegada a la planta tuviese que hacerse por una parte que se llama los japoneses. Entonces, para uno llegar a la planta por los japoneses, ustedes demoraron, ¿qué diría yo? De Puerto López allá, por ahí una hora la cita. Por los japoneses demoraban casi 3 horas. Era la única ruta que había habilitada para llegar a la planta. Claro. Ese también fue otro de los motivos por los cuales se tomó la determinación, porque prácticamente se había quedado aislada la planta, porque por la vía de los japoneses hay que ingresar por unas fincas donde dan autorizaciones. Ok. La autorización ingresan, si no quieren no pueden ingresar porque por allá son los lugareños los que prácticamente colocan las fincas para que no tengan ciertas partes, ¿cierto? Sí. Y con respecto al total de la finca de San Andrés y Cantaclaro, sigue estando en el proceso de la liquidación, ¿sí? En cabeza de la doctora Marta Cecilia Salazar, que es la liquidadora nombrada por la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué más le puedo decir? No, esencialmente lo cierto, ya usted puede ver las vías, ya ve el estado de la planta y pues esencialmente es eso, la finca no se le hace ningún trabajo porque no hay plata para hacerle mantenimiento. Ok. Simplemente unos cuidaderos que se encargan de estar pendientes de eso y esa gente es pagada directamente por la liquidación. Ok, en síntesis, el proyecto no fue viable y por eso tuvieron que pedir autorización para vender. Esencialmente, ¿qué pasó?
les quiero explicar. La planta, cuando se hicieron todos los trabajos para que la planta funcionara, la planta nunca funcionó, solamente funcionó en pruebas. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la causa fundamental para que la planta no funcionara? Porque necesitaba 40.000 hectáreas de tierra que lo necesitaban el producto, o sea, necesitaban 40.000 hectáreas sembradas en yuca para lograr que la planta lograra su punto óptimo de producción. Sí, señor. La planta legalmente se tienen 1.500 hectáreas. De esas 1.500 hectáreas, los dueños de la planta de Sunprocol determinaron que 1.000 hectáreas las dejaban para ganado, solamente quedaban 500 para funcionar. Entonces, como para resumir la historia, ese muertico nunca se pudo parar, o sea, nunca pudo arrancar. Fueron más bien maniobras financieras para quedarse con el dinero y dejarle el problema a los bancos. Prácticamente, pues, como para darle un resumen general de eso. Ah, ok, excelente. Se da mucho en el país que hacen ese tipo de maniobras para quedarse con dineros y después simplemente decir, ya, ahí les queda el problema. Ah, ok. En este momento pues se está terminando de solucionar esta parte de la liquidación. Okay. ¿Qué se hace en estos casos? Para terminar, se cogen todos los activos, como en este caso la planta, se vende la planta, se vende la tierra, y esa sumatoria de esos dineros se le entregan a los acreedores. Si se da la figura de que, como darle un ejemplo, la tierra no se vende, simplemente se llaman a los acreedores, que de pronto puede estar una de las personas que efectuó la demanda en ese momento. A esos acreedores se les llama y se les dice, la finca no se vendió, y entonces a ustedes les toca tanto porcentaje dependiendo de la calificación que cada uno les haya dado, ¿cierto? Entonces, la finca está en poder de la liquidación, un proceso de venta, si el proceso de venta no se da, se llaman a los acreedores y les dicen, ahí está la tierra, es tantas hectáreas, y cada uno dependiendo de la calificación, y hace un porcentaje. Ah, ok. La superintendencia no queda con esos activos, o sea, esos activos terminan en manos de quien las compre o en manos de los acreedores, que en este caso la persona que efectuó la demanda en el momento puede ser una de esas personas que está ahí si fue presentado en su momento, porque sí que es lo que pasa, a veces se presentan muchos casos, doctor, que hay mucha gente que viene a reclamar posterior al proceso de la liquidación, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente quedan por fuera del negocio. Claro, importante hacer la reclamación, importante hacerse parte en el momento que están haciendo la liquidación, porque ya después me imagino que existen unos términos y existen unos tiempos. Cierto, pero con la certeza de que no se les van a tener en cuenta, o si se les tienen en cuenta, pero quedan con unas clasificaciones donde se van para saldos insolutos. Ah, ok. Porque esos proyectos como este son proyectos demasiado costosos, que tienen muchas entidades, tanto particulares como entidades financieras, que en la misma DIAN, bueno, son muchos entes, y cuando esos negocios salen y van a ver, realmente es muchísimo el dinero que deben, y realmente los activos que quedan para venderlos son muy pocos. Entonces, cuando se da el caso en que no se venden ni se adjudican, a las entidades lo que les toca son porcentajes sobre tierras que, como en este caso, por ejemplo, son tierras que no se pueden utilizar porque no se permite hacer nada por los costos que se representaría. O sea, si yo digo, no, yo voy a empezar a sembrarle pasto a eso para meter ganado, pues no voy a poder hacerlo porque implicaría unos gastos, y la liquidación no puede utilizar los dineros para ese tipo de soportes. Ah, ok, señor Wilmar. Muy específicas. Muchísimas gracias, sí, por esa información. No, señor. Entonces, no hay plantaciones de yuca ni nada, porque en ese orden de ideas no hay nada. Usted no encuentra maleza, Sí. absolutamente nada. Y aquí el juez, mire, aquí también me preguntan, discúlpeme que le interrumpa, señor Wilmar, aquí también me preguntan, a ver, verificar las plantaciones de yuca, entonces no hay. Revisar las programaciones de cultivos futuros, tampoco hay. No, imposible. Producciones hechas a la fecha, tampoco hubo producción a la fecha porque prácticamente el proyecto no fue viable y nunca se puso en funcionamiento, de conformidad con lo que usted me está diciendo. Relacionar los bienes y empleados que se encuentran dentro del mismo para el desarrollo de dicho objeto social. Entonces, los bienes, por ejemplo, pues me imagino que se refieren a los bienes en específico. Y No, absolutamente. no hay maquinaria. Claro, cuando la liquidación entró, la maquinaria que tenía la empresa fue vendida por la gerente que tenía en ese momento su propósito. Lo que ella comentaba al vender la maquinaria era que estaba vendiendo la maquinaria para poder pintar la planta.
Ah, ok. Imagínate, pues, con los exabruptos que salió, que vendió la maquinaria para pintar la planta. Entonces, es una planta que llevaba más de 10 años abandonada. Entonces, maquinaria no hay. Cultivos no existen. O sea, si usted se dedica a buscar, no encuentra una sola. Es más, creo que hay un adorno ahí en la entrada de una planta de yuca, pero es una matica. Es como un adorno. De resto, en ninguna parte encontraba una sola planta. En ninguna parte. Porque hace varios años el proyecto se canceló, o sea, ese proyecto nunca surgió. Ah, bueno, excelente. Y en ese orden de ideas, el único empleado es el curandero, que es el señor Aldeiro, que está aquí presente, ¿sí? El señor Aldeiro, y hay otro señor que se llama Julio César. Ah, bueno, pero están encargados es del cuidado del predio, como tal. Sí, señor. Ah, bueno. Específicamente son los excelente. Son los heladores, pues. Ah, bueno, sí, señor. Ah, bueno, sí. Don Wilmar, pues en ese orden de ideas, muchísimas gracias. Yo de todas maneras le voy a dejar mis números de contacto. Voy a mirar si le dejo también mi cédula, o sea, todos los daticos para si necesita constatar algo. Y pues le voy a dejar también la copiecita del auto. Ese es un auto del 6 de febrero de 2024, como para que usted lo pueda ver y lo pueda analizar. Y básicamente, pues con la información que usted me da, pues ya no necesito nada más, don Wilmar. Ya yo le agradezco muchísimo. Por favor, me disculpe, pero pues ya que en estos temas, pues uno recibe unos parámetros directamente desde la liquidación y no. Claro, claro. No, yo lo entiendo perfectamente. Y llegar también a una visita inesperada sin la debida información para que usted esté también preparado, pues a veces eso causa traumatismos y pues también uno en el comienzo le anda un poquito tenso porque no sabe de pronto cuál va a ser su reacción, pero no, de todas maneras cualquier cosa que lo haya incomodado, por favor me disculpa, señor Wilmar, y yo le dejo los daticos acá. Sí, yo vine fue para cumplir con un rol como perito. Hoy en día el Código General del Proceso faculta a las partes de un proceso a llevar su propio perito. Ya pues la lista de auxiliares de la justicia existe, pero ya la persona tiene la facultad de contratar a su perito evaluador. Sí, pero tal vez faltó comunicación como nos lo señalaron desde un comienzo. De todas maneras, mil disculpas, señor Wilmar, y pues ya sería eso. Y lo que necesita es pues, muchísimo gusto. Yo también estoy aquí en Bogotá, ahora esta semana estoy aquí y ya la próxima semana viajo, pero lo que necesito es mucho gusto. Bueno, perfecto. Yo le voy a dejar mis datos aquí, señor Wilmar, y con mucho gusto. Bueno, sí, señor. Bueno, igualmente, don Wilmar. Gracias.